Hoy vamos a hablar del comunismo. El comunismo como doctrina económica, política económica, porque en realidad las doctrinas económicas, las medidas económicas, van acompañadas siempre de un apoyo político, de medidas políticas, de organización política. No es solo economía, porque la economía indefectiblemente afecta a la sociedad. Entonces, cuando uno toma una medida económica, sin duda tiene un impacto esto en la sociedad. Lo hace, las medidas económicas son realizadas en función de la sociedad. Y en función de esa sociedad cambian ciertos parámetros, cambian ciertas conductas, se exigen el cambio de algunos principios de una sociedad. El comunismo es una doctrina económica que surgió con Karl Marx y Engels. Es una doctrina económica que tuvo su apogeo en el siglo XX. Se desarrolló fundamentalmente en Rusia, pasó a formar un estado llamado la Unión Soviética, y desde la Unión Soviética se expandió por gran parte del mundo. Surge como contraposición al liberalismo. Habíamos dicho que el liberalismo era aquella doctrina económica que planteaba la libertad de comercio, la libre competencia, que las empresas desarrollen la economía, que las empresas generen producción, porque el mayor apoyo a las empresas iba a generar mayor producción de bienes y servicios. Y esto se iba a reflejar en cada país. Si bien esto ocurrió, ¿qué es lo que pasó? La libre competencia en la realidad muchas veces es difícil de dar. Sí, y lo que ocurrió es que en la libre competencia aquellos que estuvieron mejor preparados obtuvieron ventajas competitivas contra el resto. Entonces, los empresarios sí lograron generar muchos bienes y servicios, generar mucho dinero, pero por el otro lado esto generó el empobrecimiento de los trabajadores que trabajaban en esa empresa. Para que una empresa sea productiva o más productiva, muchas veces se apela al salario, a bajar los salarios, a bajar las condiciones de trabajo, porque en el esquema de valor de un producto, el costo laboral tiene una influencia importante. Entonces, ¿qué llevó al liberalismo? Si bien la economía en el mundo se expandió la producción de bienes y servicios, empezaron a aparecer objetos materiales que antes no existían gracias a la empresa y el desarrollo de las empresas, esto generó una desigualdad social muy grande, y eso hizo a su vez que aparecieran nuevas doctrinas. Una de estas doctrinas fue el comunismo o el marxismo. En realidad el comunismo es la parte política económica del marxismo, planteando, dice, el liberalismo tal como está no funciona, genera mucha desigualdad, genera muchos ricos o pocos ricos por un lado y muchos pobres por el otro, y esto no es la finalidad de una economía, no es lo que se busca con una economía. La economía, como en todo país, lo que busca es el bienestar general de todos, la mayoría. Entonces, dice, como el liberalismo no funciona, hay que plantear una idea nueva. ¿Cuál fue la idea nueva? Ahí están las ideas del marxismo. Y dice que el liberalismo, el capitalismo, logra esas ventajas porque el capitalista se aprovecha del trabajo, del capital que produce el trabajador, el proletario, la prole. Aparece el término de proletario como el pueblo trabajador. Es decir, plantea el comunismo, empieza planteando desde que, si bien el trabajador en lo que produce, el empresario se lo paga con el sueldo, pero hay una parte que el empresario no se la paga y se la queda el empresario. En realidad, dice el comunismo, el trabajador produce más de lo que le pagan, y eso genera una plusvalía, es decir, un exceso. Lo demás que produce el trabajador se lo queda el empresario. Por eso el empresario se hace cada vez más rico y el trabajador no puede salir de su límite. Empieza a hablar de
la división de las clases sociales, la clase capitalista y la clase proletaria, la clase rica y la clase pobre. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es terminar radicalmente con el liberalismo. Entonces, ¿qué es lo que plantea el marxismo, el comunismo? No existe más la propiedad privada. Todas las empresas, a partir de la implementación del comunismo, pasan a ser del Estado. Ya no existe la propiedad privada, no existen los empresarios privados, todas las empresas son del Estado, todos los trabajadores ahora van a trabajar para el Estado y el Estado va a ser el encargado de eliminar estas clases altas y bajas porque él va a dar a todos un sueldo digno, a todos les va a hacer trabajar de igual manera. Entonces, no va a haber competencia ya porque todas las empresas van a ser del Estado y el Estado va a ser el garante de este desarrollo económico y de esta eliminación de clases sociales, y de esta manera se va a eliminar la clase pobre. El Estado va a ser el gran generador, el gran motor de la economía, el gran productor de bienes. No va a haber obviamente competencia porque no hay empresas privadas, porque todas las empresas van a ser del Estado. Obviamente no va a haber propiedad privada, nadie va a ser dueño de sus cosas porque todos van a ser el Estado. Y el Estado es el que me va a dar a mí en la medida de mi producción personal. Básicamente este es el planteo. A estas doctrinas del comunismo se las llamó doctrinas de izquierda, en contraposición contra el capitalismo, el liberalismo, que eran de derecha. Entonces, a partir de este momento tenemos nosotros el pensamiento de izquierda y el pensamiento de derecha, las políticas económicas de izquierda asociadas al comunismo y las políticas económicas de derecha relacionadas al capitalismo, al liberalismo. Vamos a tener, por un lado, todo en poder del Estado, en el comunismo, en el pensamiento de izquierda, todo en poder de los privados en el pensamiento de derecha. Este pensamiento comunista, de ideas comunistas, se implementó en Rusia, las desarrolló Rusia y de Rusia se expandió por gran parte del mundo y ahí vino esta pelea entre la derecha y la izquierda que hoy continúa en cuanto a pensamiento, ya no en cuanto a políticas de Estado. La realidad, hoy en la actualidad, ya en Rusia dejó de existir el comunismo como doctrina económica, como doctrina política. Si lo buscamos en el mundo, por ahí, el único país comunista con doctrina económica comunista que ha quedado en el mundo es Cuba. Es lo más parecido, donde no existe la propiedad privada, todos del Estado, todos trabajan por el Estado y el Estado es el que define cuánto gana cada trabajador. Con esto damos por terminado el tema somero de introducción de lo que es capitalismo por un lado y comunismo por el otro. Capitalismo, liberalismo, derecha, comunismo, propiedad, todo en manos del Estado, pensamiento de izquierda. Dentro de estos dos extremos encontramos en el medio distintas combinaciones y hoy en el mundo no existe un país puramente capitalista, puramente de derecha, ni existe un país puramente comunista, puramente de izquierda. Sino se dan combinaciones de ambas ideas, algunos políticas económicas más hacia la derecha, otros más hacia la izquierda. Y estas políticas económicas que van entre estos extremos se denominan socialistas. Socialistas más de derecha, socialistas más de izquierda. Nos vemos la próxima clase.